implante asistida. ¿Por qué decimos implante asistida? Que asiste puede ser muchas cosas. Por ejemplo, que se retenga por implantes. Por ejemplo, que se soporte por implantes. Por ejemplo, que lo estabilice un implante. ¿Sí? Entonces, no es implante retenido, es el implante asistido. De alguna manera, los implantes ayudan a la prótesis. Eso significa implante. ¿Sí? Y básicamente es en general prótesis parciales, totales, fijas o removibles, que en lugar de ser soportadas o retenidas por dientes naturales, se sujetan a implantes. Básicamente eso. Todo donde involucre la colocación de un implante es una PIA. ¿Bien? Me frenan, me dice Maricos. Ok, y cuando hablamos de PIA, vamos a tener que diferenciar tres estructuras: una supra, una meso y una infra. Bueno, la misma palabra, generalmente en la odontología, todas las palabras tratan de decir algo, salvo que sea un nombre propio, pero la supraestructura va a ser realmente lo que está por encima, la infraestructura va a ser algo que está por abajo y la meso va a ser una conexión entre la supra y la meso. Cuando hablamos de supraestructura, bien, tenemos un crisol de cosas impresionantes. Tenemos herramientas simples, desde puentes, desde prótesis completa asistidas por implantes, desde híbridas, desde sobredentaduras, todo lo que a ustedes se le ocurra que va atornillado o ajustado o apoyado sobre el implante va a ser la supraestructura de una PIA. ¿Bien? Mesoestructura, cuando hablamos de mesoestructura, generalmente vamos a estar hablando de componentes. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de componentes de implantes? ¿Sí? Son un montón de componentes que obviamente se compran o se fabrican y en general sirven para conectar, como les dije antes, la infraestructura con la supraestructura. Después vamos a ver qué hay, pero hay 1.000.000 y multiplicado por la cantidad de marcas, multiplicado por la cantidad de conexiones. O sea, esto es impresionante la cantidad de cosas que hay y que siguen saliendo. Y cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando específicamente de ¿qué? El implante. Bien, el implante como tornillo propiamente dicho. ¿Sí? El tornillo que le dice la gente. Bueno, primero vamos a empezar al revés. En vez de empezar desde la supra, ustedes ya saben bastante de supraestructura, porque han visto coronas, han visto fluctuaciones, han visto puentes, van a seguir viendo un montón de cosas más. Vamos a hablar de infraestructura. Lo que es el implante es la unidad o conjunto de elementos que sirven como soporte directo a las restauraciones protéticas, supraestructura o a su elemento de conexión. Esto les da una pista. ¿Qué pista les da? Que a veces no es necesario una mesoestructura. La supraestructura es lo que viene a buscar el paciente, es decir, la prótesis, rehabilitar. Me falta un espacio, tengo una necesidad y tengo que suplirla. Eso es la prótesis, la supraestructura. La mesoestructura, como les dije, conecta la infra con la supra, pero a veces puede no estar. Ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Bien? Los implantes básicamente son elementos que están metidos en el hueso. Los implantes van en el hueso. Arriba o abajo, no importa. Y lo que hacen es reemplazar ¿qué cosa? ¿Qué reemplaza el implante? La raíz dental. Es decir, al paciente ya pasó por la escalerita de todo lo que podemos llegar a rehabilitar. Es decir, una carie chiquitita se hace un sellador. Si es más grande, se hace un composite. Si es más grande, se hace una inrutación. Si es más grande, se hace una corona. Si es más grande, ya no sirve más. Bien, hay que sacar la raíz y colocar un implante. El implante reemplaza la raíz. Por lo tanto, nos va a servir de anclaje al hueso, el maxilar, para la futura prótesis. ¿Estamos bien?
Y acá entra un concepto que también lo habrán escuchado, pero que es bastante importante. ¿Escucharon hablar de óseo integración? Algunos sí, algunos no. Bien, de nuevo, en la ontología todo tiene que, las palabras te dan una gran clave, así que es una forma también de estudiar. Óseo viene de hueso, integración, bueno, básicamente la adaptación al hueso. ¿Qué necesitamos? Que ese implante, ese óseo, integre. Es decir, que se cree una conexión directa con el hueso vivo, de manera ordenada, a la superficie de ese implante que yo estoy colocando. ¿Sí? La superficie, todo el exterior de ese implante, necesita adaptarse perfectamente y unirse al hueso. ¿Bien? Esto produce una unión mecánica directa para que el implante no se tiene que mover, tiene que soportar después ¿qué cosa? Las fuerzas de la masticación. ¿Bien? La diferencia con la raíz, ¿cuál es? ¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase allá hace mucho tiempo de diente in situ? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era el diente? Además del diente como estructura, ¿cómo estaba unida al resto de los tejidos, al periodonto? ¿Sí? ¿Qué venía? El implante, la raíz, el hueso y en el medio que había. ¿Cómo estaba unido? Ligamentos periodontales, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es lo que eso es como si fuese un colchoncito que une mediante fibras, es lo que permite que nosotros hagamos esto. Una vez que estemos mordiendo, vamos a hacer una pequeña fuerza de intrusión y genera una especie de colchoncito. ¿Bien? Además de la nutrición, además de la inervación y un montón de cosas más, pero lo importante es eso. En el implante esto no existe. El implante, esto es importante, sin interposición de tejido conectivo. El tejido conectivo es, por ejemplo, una forma de tejido conectivo es el periodonto. Profe, cuando, por ejemplo, cuando tenés la pieza dentaria normal para hacerte la extracción, esos ligamentos se romperían. Claro. Y en caso, pues, no sé, que haya que sacar un implante. Tenés que sacar hueso. Ah. ¿Sí? Se forma una especie de lo que se llama anquilosis. ¿Bien? Es una unión directa con el hueso. No hay forma, no hay nada que en el medio que desuna esta unión, por así decirlo. ¿Sí? Una vez que el implante está integrado, es imposible desintegrarlo. ¿Ok? Hay que romper todo. Si vos querés sacar el implante, tenés que cortar hueso, cortar hueso, cortar hueso, cortar hueso y romper y sacar. Queda un hueco sin hueso. ¿Sí? Cuando uno saca el diente, ¿qué hace? Mueve. Ese periodonto, que son ligamentos, se van cortando. Algunas son soguitas, están uniéndolo, cortan la soga, sacas. Y queda el hueso y tal. Cuando sacas la raíz, se va haciendo pérdida del hueso. Cuando sacas la raíz. Y se va haciendo pérdida de eso, la raíz ya va entrando más. ¿Qué pasa? Es verdad. No. A ver, el hueso está donde lo necesita. ¿Sí? El hueso está para sostener un diente. Si yo saco el diente, el hueso en sí no tiene ningún sentido. ¿Bien? En el cuerpo no hay cosas que no tengan sentido. ¿Bien? La vesícula que se saca, por ejemplo, no se sabe cuál era el sentido, pero no es que no tenga sentido. ¿Bien? Pero nada que ver, pero te digo una cosa. Entonces, el hueso que no está sosteniendo una raíz se va absorbiendo con el tiempo. Es por eso que a veces vienen unos viejitos que se sacaban los dientes en el 80 y no tienen nada de hueso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tienen nada. ¿Para qué sirve el hueso si no es para soportar? No se hace para soportar los dientes. Entonces, muchas veces lo que se hace, algunos hacen es dejar en las raíces, es un peligro, pero sirve, porque al tener raíces tiene función el hueso y después se saca y se ponen los implantes. Cuando pongo los implantes, de nuevo el hueso empieza a prestar sostén al implante, por lo tanto ya deja de reabsorberse. ¿Sí? Por lo tanto, nunca debe tener el hueso sin algún tipo de anclaje, ya sea raíz o ya sea implantes, para que el hueso tenga una función. Si el hueso tiene una función, no se reabsorbe. ¿Bien? Si dejas las raíces, no tienes posibilidad de con el implante. Lo importante acá es que
no tenga tejido conectivo interpuesto. Tenemos uno. Bien. Y acá es importante estos tres conceptos. Dice, existen varios factores que contribuyen a garantizar la permanencia y el mantenimiento de las restauraciones implantoprotéticas. ¿Sí? En principio podemos dilucidar qué cosa, que el implante tiene que estar no solamente bien puesto en su lugar, sino que tiene que estar estable. No se puede mover un implante. ¿Okay? Para que ese implante no se mueva, esta osseointegración tiene que ser casi perfecta. ¿Bien? Por lo menos tiene que haber hueso en casi todo el cuerpo del implante. Entonces, lo primero que necesitamos es una estabilidad primaria del implante. Ahora vamos a ver cada uno, no se preocupen. Estabilidad primaria del implante, la superficie del implante tiene mucho que ver en esto, y obviamente la conexión, el tipo de unión que tiene el implante, que es la infra, con la meso o la supra. ¿Vamos bien? Bueno, esto vamos a pasar medio rapidito porque no me interesa que lo sepamos, pero saben que todos los implantes están hechos del mismo material. Ustedes me dirán, ¿por qué entonces hay diferentes calidades de implantes? ¿Por qué la gente antes buscaba un implante importado? ¿O por qué buscan de unas marcas y no de otras marcas? ¿O por qué algunos implantes dicen que son mejores que otros? ¿Sí o no? ¿Por eso no? Bien, básicamente porque hay diferentes grados de titanio, que son grados de pureza de titanio, y además hay diferentes tratamientos de superficie de ese titanio. Realmente todo eso se estudia. Una cosa es el titanio puro, también sirve como implante, y otra cosa es el titanio tratado, con tratamiento de superficie, con arenado, con prensado, con un montón de cosas más. Bien, ahí dice, el titanio puro es el grado 1, es el que nace en la naturaleza, es el más blando de los metales. Es decir, el titanio, a pesar de ser el elegido para este tipo de casos, es un metal que es relativamente blando, puede doblar fácilmente. A medida que vamos agregándole ciertas cosas, por ejemplo oxígeno, hierro, nitrógeno, se van creando, esto sí lo creamos los hombres, el 2, el 3 y el 4, son titanios que no son naturales, son creados. ¿Bien? ¿Y por qué elegimos el titanio? ¿Quién sabe? Además de eso, ¿no? Eso ahora lo vamos a ver. ¿Por qué titanio y no hierro? Compatibilidad con la boca. Es biocompatibles. Y además es el único metal, o sea, el titanio este no está solamente en la boca. Una prótesis de cadera, una prótesis de hombro, alguno tiene algún familiar o ustedes mismos que se hacen una prótesis. Todas las prótesis son de titanio, ¿sí? No existe otro material. ¿Por qué? Porque no se vacía. Primero es un material no se oxida. ¿Cuáles son los tres metales que no se oxidan? Ahora, alguno de las oxidaciones. Bueno, básicamente, un gigante que se llamaba Branneman, ¿lo conocen o no? ¿Lo escucharon nombrar? Bien. Que lo que estaba haciendo unas pruebas en conejos. Bien. Y lo que hizo fue colocar unas camaritas, unas filmadoras, como no, tenía que anclarlas de alguna manera, las ancló al hueso. Como necesitaba tornillos muy chiquitos, pidió a una ferretería unos implantes de titanio, ¿sí? Que eran los más chiquititos que había. En el experimento, sacrifican a los conejos, cuando van a querer recuperar las camaritas, ¿qué pasa? Se dieron cuenta de que esos tornillitos de titanio no se podían despegar. ¿Sí? ¿Qué hace? Cortan eso histológicamente y ve que hay una unión perfecta entre el titanio y el hueso. O sea, pues fue un descubrimiento de pedo. ¿Sí? No fue algo buscado. ¿Qué empieza a hacer entonces? Es decir, bueno, todo lo que necesito yo para anclarme al hueso, evidentemente el titanio es bueno, probó con un montón de metales más, no existe esta unión, solamente con el titanio. A partir de ahí dice, bueno, los implantes dentales se pueden hacer con titanio. Bien,
no produce reacciones adversas, es decir, no existe la alergia al titanio. ¿Sí? No existe. Es altamente resistente a la corrosión. Por ejemplo, el cromo, ¿vieron que cuando croman las cosas no se corroen? Bien, el cromo es otro metal que es anticorrosivo, es decir, no permite el contacto, o sea, la unión de las moléculas con el oxígeno, por lo tanto, no se corroe. No se oxida. ¿Bien? Bueno. Vamos a la estructura del implante. Esto es un implante. Hay muchos tipos, hay muchos anchos, hay muchos altos, pero básicamente todos tienen estas tres partes. En principio tienen un ápice, tienen un cuerpo y tienen algo que se llama módulo de la cresta o plataforma. Vamos de a poquito. Ápice. Bueno, el ápice, ¿a qué le suena? A la raíz. ¿Sí? ¿Sí? Como si fuese el ápice de la raíz dental. Bueno, es lo mismo. Es la porción inferior del implante. Es la primera que penetra el hueso. Y es la que es encargada de lograr la estabilidad inicial. ¿Se acuerdan que una de las tres características que teníamos para la estabilidad era el anclaje inicial? Lo vimos hace un ratito. Bueno, el ápice es el encargado. ¿Qué significa esto? En el proceso de colocación de un implante, en este caso post-extracción, miren, tengo una pieza dentaria que está fracturada. Obviamente, fíjense ahí, ¿qué hay acá alrededor del implante, de la raíz? ¿Qué es esto? ¿Eh? El tejido periodontal, ¿sí? Lo que hablamos recién. ¿Lo ven? Es hueso, raíz, tejido periodontal. ¿Qué pasa? Giro, pum, saco. ¿Qué me queda? El hueso libre de ese tejido periodontal y obviamente libre de la pieza. Ahora, generalmente lo que pasa es que las raíces son mucho más grandes que un implante. Por lo tanto, se tiene que expresar una partecita solamente. Ven como acá queda bastante espacio, no va a pasar nada ahí. Se expresa solo el ápice y el ápice es el que se encarga de obtener una llamada anclaje inicial. El implante vos no lo podés tirar en un agujero y esperar a que eso después lo agarre el hueso. Necesita estar anclado, necesita estar inmóvil. Así como cuando nos quebramos, para que el hueso cure bien, ¿qué hacen? Nos ponen un yeso y nos dicen 45 días, tiene que estar inmóvil. Para que un hueso cure, para que un hueso sane, tiene que estar sin movimiento. Acá es lo mismo, para que el hueso se forme, tiene que estar sin movimiento. Por lo tanto, el implante y el hueso tienen que estar en contacto íntimo sin movimiento. El ápice, todos los ápices de los implantes tienen algo que se llama sistema autorroscante o autoperforante. Bien, el que vio un tornillo común alguna vez habrá visto que algunos tornillos tienen este sistema también, ¿sí? Tornillos comunes. Fíjese, sería esta ranurita de acá, esta estrella de acá, esta formita de acá, bien. Este sistema permite justamente que una vez que yo estoy atornillándolo, justamente abre y ensancha el orificio, ¿sí? Es autoperforante. No que vos lo tirás y perfora solo, sino que a medida que vos vas ajustándolo, va abriendo el espacio y va haciendo la perforación. ¿Bien? Bueno, el implante saca la idea, obviamente, de estos tornillos comunes, no es que esto le copia el implante, al revés. Actualmente dice todos los implantes, todos los sistemas de implantes tienen en el ápice un tipo X, patentado, aprobado, lo que sea, de sistema autorroscante. Bien, no hay mucho más para decir del ápice, vamos al cuerpo. El cuerpo básicamente es la mayor superficie que tiene el implante en contacto con el hueso. Es decir, todo el cuerpo está lleno de espiras. Las espiras son justamente esas
esas nervitas que tiene todo el cuerpo, es lo que tiene que estar en contacto con el hueso. Por lo tanto, en esta superficie se va a producir el verdadero proceso de osseointegración. Si dijimos que tiene que haber en la osseointegración un contacto estrecho con el hueso, el cuerpo va a ser el encargado justamente de eso. Bien, pero a grandes rasgos tenemos dos tipos de forma. Independientemente de la marca, yo puedo pedir, por ejemplo, implantes cónicos o implantes cilíndricos. Fíjense el cuerpo solamente. El ápice siempre va a ser cónico. La punta de un tornillo siempre va a ser tipo cónico. Pero cuando hablamos del cuerpo, podemos hablar del cónico que tiene una forma similar a la raíz. ¿Lo ven? El diámetro va aumentando desde el ápice hacia el módulo de la cresta. Y obviamente me va a servir, o me va a ser bastante útil cuando, por ejemplo, tengo lugares estrechos. Porque se asemeja bastante a las raíces. Las raíces son cónicas, todas. ¿Sí o no? Bien. Evidentemente, por algo es esa forma. Entonces trato de copiarlas con los implantes. Por otro lado tengo los cilíndricos. Los cilíndricos tienen forma de tubo. Un solo diámetro arriba y abajo. Y me sirve para aumentar el anclaje. Es decir, mientras más superficie de contacto yo tenga con el hueso, más posibilidades de hacer una buena osseointegración. Por lo tanto, mientras más grande el implante, mucho mejor. ¿Cuál va a tener más superficie de contacto con el hueso? ¿El cilíndrico, o el cónico? El cilíndrico. Por lo tanto, me va a servir de otras cosas, por ejemplo, cuando tengo un hueso bastante blando, cuando tengo algún déficit de la calidad del hueso, cuando tengo que poner, por ejemplo, pocos implantes para una carga conusal muy grande, que son cosas más técnicas, pero esta es la diferencia principal. Otra característica va a ser al nivel en el cual se coloca en las fases quirúrgicas. Es decir, yo voy a tener huesos tissue level y huesos bone level. El que sabe inglés me puede traducir qué significa tissue level. Tissue es tejido, level nivel, a nivel del tejido, y el otro es a nivel del hueso. ¿Qué quiere decir? Que la niñita esta de acá arriba, bien, hagamos de cuenta que es el hueso. Este implante va a estar a nivel del hueso, ¿sí? Va a quedar la plataforma a este nivel, y el otro va a quedar por sobre el hueso. ¿Bien? ¿Qué hay arriba del hueso? Encía, tejido. Por lo tanto, esto se va a quedar a la altura de la encía. Entonces, ¿cómo son los tissue levels? ¿Lo ven? Acá está el hueso, que se llama copa, que la copa es la que está en contacto con la encía. Como pueden ver, acá la copa está totalmente pulida. ¿Por qué? Yo no voy a tener fibrointegración, no tengo una integración con la encía. Y por más que la busque, la encía no me puede sostener nada, no tiene la fuerza para sostener. Por lo tanto, toda la superficie esta que está tratada, preparada para recibir la osseointegración, sí está en el hueso, y a partir de ahí viene la copa, que va a crear un perfil de emergencia, que ya lo habrán visto, y está totalmente pulida. ¿Qué pasa si esa parte no está totalmente pulida? ¿Qué pasa? ¿A nadie se le ocurre? ¿No va a lastimar la encía? Va a lastimar la encía, va a generar atrapamiento de placa, y obviamente va a generar una inflamación de las encías, y obviamente se va a producir una retracción gingival. Si esto se retrae, el hueso se retrae, por lo tanto, si yo pierdo hueso acá, estoy perdiendo osseointegración. Bien, yo lo que no quiero es que el implante se mueva. Entonces, siempre la parte que va tissue level está totalmente pulida para que sea mucho más fácil de limpiar. Acá se puede pasar el hilo tranquilamente. Bien, y además no atrapa placa bacteriana.
cuando hablamos de implantes bone level, están a nivel del hueso. Todo lo que es por encima del hueso, es decir, la parte de encía, no está contada en el implante. Después tendremos que reponerla en la corona o la subestructura o la supraestructura. No hay ningún tipo de contacto con el tejido blando. ¿Se entiende esta diferencia o no? ¿Sí? Bien.